Bueno, pues aquí estamos una semana más en una entrega de esta serie Charlas que Respiran. Esta semana tengo el placer de tener aquí a Jacobo Lizalde. Bienvenido, Jacobo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Bueno, pues yo encantada de tenerte aquí y bueno, y pues compartir tu historia y presentarte a toda la comunidad que, bueno, sigue con todo este proyecto de Respira y Reconecta, que a lo mejor no han tenido la oportunidad de conocerte y el trabajo que haces y que desarrollas cada día. Así que creo que es una oportunidad muy bonita, pues, de dar a conocer el trabajo y la trayectoria de personitas, pues como tú, que están pasando por aquí cada semana. Así que vamos a empezar un poco pues presentando, ¿no? Que es una forma de poner etiquetas, pero que luego iremos desarrollando, pero un poco para poner contexto, pues sobre que te apetezca compartir tu historia, un poquito la labor que desarrollas a día de hoy y cómo has llegado a este punto en el que te encuentras en estos momentos. Bueno, esto daría casi para un serial de varias temporadas, ¿no? Porque a estas alturas de la vida, yo cuento en estos momentos con 45 años y bueno, desde que vine al mundo en un pueblo llamado Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, justo a los pies del Pirineo, a 40 kilómetros de Francia, pues han sido muchas vivencias, ¿no? Yo siempre a mí me gusta empezar estos relatos diciendo que soy hijo de Marcelino y de Charo, siempre un honor y una honra hacia los padres, y tengo dos hermanas mayores que son Amaya y Rebeca, y yo soy el tercero y el más pequeño de la familia, hasta que luego han llegado sobrinos, etcétera y demás. Por resumir así un poquito más brevemente, a lo largo de mi vida me he dedicado al mundo del periodismo, especialmente al mundo de la radio, tanto como redactor como locutor en diferentes facetas, especialmente centrado en el mundo informativo, hasta que, bueno, pues una crisis interna a nivel personal, pues te hace replantearte todo tu sistema vital, todo el sistema sobre el que tú has estado creando una vida, y viene un quiebre en el que a partir de ahí pues empiezo a interesarme pues por el mundo interior, el mundo interno de crecimiento y desarrollo personal. Empiezo a trabajar primero en mí mismo a través de trabajo psicológico, y a partir de ahí empieza una revelación de querer dedicarme a otras cosas, y es donde entra con mucha fuerza el trabajo con la terapia de sonido. Terapia de sonido a través de cuencos tibetanos, de gongs y otros instrumentos, como método de autoconocimiento y después de puesta al servicio de todas las personas para que tengan también una vía de autodescubrimiento fácil, sencilla y cómoda. Esa es una de las partes a las que me dedico desde hace ya 8 años, y posteriormente además fueron entrando pues temas como las prácticas de terapia transpersonal para hacer acompañamientos personales, y también la terapia energética, centrado especialmente en este caso en terapia LNT, porque siempre cuando utilizamos algún tipo de terapia también le tenemos que poner un nombre. En este caso yo trabajo con la terapia LNT, tanto a nivel de consulta individual, a nivel de consulta o de trabajo grupal, y también como formador nacional e internacional de la nueva terapia que junto a Filip Swiderski, Roman Swiderski y Nicolás Swiderski, pues les acompaño ya desde hace 5 años y medio impartiendo estas formaciones, tanto a nivel de España como a otros puntos que hemos visitado, como pueden ser Argentina, México o Estados Unidos. Este es así un poco el resumen bibliográfico laboral, por decirlo de alguna manera, que si fuéramos a lo personal, pues hay muchas otras historias más que se pueden contar, ya que, bueno, pues como hablamos el otro día, pues bueno, entre otras vivencias que he tenido que experimentar en esta encarnación, o que habré elegido en mis materias troncales al venir a este mundo, pues elegí también una parte de trabajo con abusos en infancia. También he trabajado pues con un cáncer testicular con sus diferentes procesos, además de muchas otras experiencias vitales que han estado ahí, pues como todos luego más o menos hemos ido viviendo, tanto en relaciones interpersonales, cambios de trabajo, como ya vienen nombrando, cambios de relaciones, cambios de vivencia, de lugar de residencia, y experiencias pues siempre interesantes que nos enriquecen, ya que pues al fin y al cabo mi consideración de qué hacemos aquí en la vida pues está fundamentada en esta parte de que nosotros somos un espíritu encarnado que ha bajado de la fuente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de un origen, cada cual que le ponga el nombre que le convenga, que le venga bien.
y bajamos aquí de esa gran conciencia a vivir experiencias en nuestra vida que previamente pues habremos pactado antes de bajar aquí para poder ir entendiendo pues más cosas sobre la existencia del ser humano y que estaremos recopilando información pues para luego volver a nuestro origen. Qué Muchas bueno. cosas, María. Qué bueno, bueno, se han abierto muchos melones, Jacobo, eso es fenomenal, porque ahora simplemente pues vamos a ir tirando del hilo de todos estos melones que se han abierto y bueno, pues enhorabuena lo primero por toda esta trayectoria, por ser de esas personas valientes, ¿no? Que realmente pues al final van superando etapas y creciendo, que no es otra forma de, pues como dices, ir ganando en experiencia de vida, ir siendo consciente, ¿no? De todo eso que nos va pasando y a la vez pues buscando herramientas que nos hagan permitir tener este paso por aquí, por esta vida que nos ha tocado en este plano, pues de la mejor forma posible, ¿no? Y además, otra cosa muy bonita que has dicho que es eso, el poner al servicio, ¿no? Porque creo que es algo común de muchas personas que nos dedicamos a este mundo de un poco servir a los demás, es ese, Ujú. es el poner al servicio que muchas veces es nuestra experiencia, historia de vida, nuestras vivencias que primero hemos tenido que pasar nosotros y vivir en Sí. primera persona y trascender cuando realmente se puede poner toda esa experiencia, no solo conocimiento, sino esa experiencia al servicio de los demás. Y hay algo que has dicho y que se repite mucho a lo largo de esta serie de charlas que respiran en este podcast y muchas personas y quería compartirlo conmigo también, o sea, contigo y con las personas que nos están escuchando en este momento. Y es ese momento de crisis vital, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de salud, a nivel psicológico, cada persona es como que tiene su crisis de alguna forma, pero es ese momento de inflexión, de noche oscura del alma, tiene como muchos nombres, ¿no? De Sí, que, sí. que llegamos a ese momento y de repente cuando sales de ahí es como que yo lo entiendo como que la persona ya no es la misma, o sea, ya ha habido como un cambio tan grande en tantos sentidos que claro, no queda otra que como redirigir todo en la vida porque ya lo antiguo ya no encaja, es como que se muda la piel, como mira, ahora tengo en casa un montón de gusanos de estos de seda, de mi hija Sí, que están sí. mudando y tal, y me ha venido justo la imagen a la cabeza, ¿no? Es como que mudamos, que se cae esa carcasa y ya lo que viene después ya no encaja con lo anterior. Y has comentado esa vivencia que te hizo un poco, ¿no? Cambiar y redireccionar todo en tu vida, y es algo en común que estamos viendo, ¿no? Y se están viendo en todas las charlas de las personas cuando tienen ese punto de inflexión, todo ya cambia y nada vuelve a ser como antes. Ujú. Eso es, además, incluso, eso has comentado, ¿no? Que hay muchas personas que han pasado ya por este espacio, personas del ámbito de la psicología que han pasado por aquí y es verdad que en psicología está estudiado, ¿no? Que vivimos muchas veces en ciclos, ¿no? Y hay una base dentro de las diferentes teorías dentro del mundo de la psicología que habla de periodos de 7 años. Ujú. Entonces, que a partir, igual que toda nuestra personalidad y muchas de nuestras influencias en creencias y en vivencias que van desde los 0 hasta los 7 años, son las que van a ser como la parte troncal de lo que vamos a tener que ir gestionando el resto de nuestra vida, pues si vamos dividiendo por bloques 7 años, 7, 14, 21 en 28, 35, 42, cogiendo más o menos esa fecha, más o menos todo el mundo a estas alturas, en generaciones como la tuya y la mía, por lo menos, está muy marcado qué es lo que va pasando a todos esos años, ¿no? Ujú. Infancia, adolescencia, estudios universitarios con inicio de vida laboral, estabilización, y cuando llegamos a esa fase de 35, 42 años, muchas veces vienen esas revelaciones, ¿no? Es decir, ¿qué sucede? Que muchas veces hemos completado una primera fase de la vida en la que muchas veces nos hemos llevado o dejado llevar por los convencionalismos, lo que está bien, lo que nos mandan, lo que viene desde arriba, ¿no? Las herencias de lo que quiere la familia. Por ejemplo, un caso de una familia de abogados, por ejemplo, da igual la profesión, ¿no? Igual que fuera abogados, que fuera fontaneros, que me da igual porque no importa aquí, ¿no? Y hay un hijo que decide, pues voy a seguir porque mis padres quieren que sea abogado, ¿no? Y llega precisamente cuando ya ha vivido la experiencia de lo que querían sus padres para él, a esos 35, 40, 42 años, que dice, bueno, esto ya lo he vivido inconscientemente, ¿no? Y Ujú. también se hace ese replanteamiento de decir, ¿y ahora el resto de mi vida qué quiero hacer?
Incluso es a nivel psicológico como se explica muchas veces esto de la crisis de los 40, ¿no? Que se llaman. Porque hay muchas gentes que dicen, bueno, pues yo ya internamente eso, he hecho lo que se esperaba de mí y ahora qué quiero hacer con el resto de mi vida. A más, pues a mayores muchas veces también todas estas reflexiones hay veces que pueden llegar incluso un poquito antes en función de las vivencias que haya tenido cada persona y de esa mirada que al fin y al cabo en un momento dado pues prácticamente la gran mayoría de las personas hace hacia adentro, ¿no? A veces hay hechos desencadenantes que te llevan a realizar esa mirada adentro que te genera esa crisis entendida como oportunidad, no como desastre, ¿no? Que parece que tenemos la idea de crisis cuando realmente la palabra en su origen griego habla de oportunidad. Tiene esa oportunidad de mirarse dentro y decir, vale, ¿qué es lo que verdaderamente quiero para mí? ¿Y qué voy a arreglar que veo que no está bien dentro de mí para poder vivir y disfrutar de una vida que para mí sea tranquila, relajada, bueno, lo que cada uno quiera entender por lo mejor de su vida. Entonces, porque, claro, también... Tú sí me tienes que cortar en algún momento, Nuria, No, perdona. tranquilo, tranquilo. Yo ahora iré sacando cositas, pero tú tranquilo, te estoy Y digo, porque yo me escuchando. pongo a hablar en este afán o en esta herencia, porque claro, también digo muchas veces, claro, yo dejé de trabajar como periodista, pero sigo siendo periodista, ¿no? Porque al fin y al cabo, si yo quiero, tengo aquí un título que dice licenciado en, y puedo seguir ejerciendo y ese espíritu de periodista sigue. Que luego encima, cuando uno se replantea esa crisis interna, simplemente esa crisis interna para entender esa nueva vida que uno quiere tener, es ¿qué me hace a mí feliz? Y esto lo entorno, incluso ya no es tanto qué me hace a mí feliz, sino qué es a mí lo que me da paz. Porque eso es lo Total, que es verdaderamente muchas veces importante en el día a día, ¿no? Porque se nos total. vende, y más como está el mundo de la comunicación, sobre todo en temas de redes sociales, que vamos viendo pues con las diferentes, pues con los Instagrams, TikToks y tal, parece que todo el éxito ahora pasa por ser personas de alta influencia, el éxito es ser, tener éxito con grandes ingresos económicos, tener coches, viviendas, vivir una vida de millonario, por decirlo de alguna manera. Y hay veces que muchas veces el verdadero lujo hoy en día es la tranquilidad y la calma y la paz. El poder llegar muchas veces a tu cama por las noches y decir, ay, qué bien, qué bonito ha sido el día de hoy. Igual solamente lo que has hecho ha sido salir a pasear con tus perros, por ejemplo, con tus hijos, con tu bebé, con tus padres, o tú mismo solo has dado un paseo por la naturaleza, has visto una parte del atardecer tranquilo escuchando los sonidos de la naturaleza y has vuelto a casa diciendo, no he hecho nada y el día es súper placentero. Y eso Total, es también una parte de éxito. O es una total. vida de éxito. Eso cada Sí. uno lo va definiendo, ¿no? Pero cuando entendemos muchas veces, em, desde mi entender, claro, por supuesto, que una vida sencilla, simple, no tiene por qué ser esto un concepto negativo, nos da muchas veces más placer, más tranquilidad y más bienestar que muchas otras cosas. Cuando entiendes toda esta parte, pues la vida se simplifica mucho. Y ahí empiezan muchos cambios a nivel interno que cuando suceden dentro suceden también fuera, ¿no? Y dejas de cuestionarte muchas cosas, dejas de pensar en el que dirán, dejas de... Bueno, al fin y al cabo te haces responsable de lo que es tu vida, de lo que depende de ti para estar tranquilo. Porque normalmente nosotros vamos a ser responsables y nos tenemos que hacer cargo de lo que es mío. De lo que es de los demás, pues cuando aprendes a que cada uno tiene que gestionarse sus historias y aprender a vivir con ellas y atenderlas, pues entiendes que la vida es más sencilla cuando tú te haces cargo de lo tuyo, que es de lo que te corresponde. Qué Y aquí bueno, hablamos Paco. de pensamientos, hablamos de emociones, hablamos de acciones. Total. Y esto se resume, uy, perdona, es que, jolín, me pongo a hablar y ya me vengo arriba. Venga, cierro este capítulo solo con una última idea, ¿vale? Porque vas a acabar ahí con el cuaderno ya de apuntar cosas. En toda esta historia, al final, muchas veces, incluso salimos ya de todo lo laboral y para mí hay una parte básica para encontrar esto que decía yo del éxito en la vida, que es la paz y tranquilidad interna, que se llama coherencia, y es donde empieza todo. Y hay una coherencia
de 4 cosas que me gusta a mí decir siempre, de las 4 patas que tienen que estar en equilibrio. Tiene que haber una igualdad siempre entre lo que uno piensa, entre lo que uno siente, entre lo que uno dice y entre lo que uno hace. Si no hay coherencia en una de estas patas, la pata está coja y todo empieza a tambalearse. Pero cuando hay una unidad entre estas 4 cosas, sentir, decir, hacer y pensar, pues todo está en orden, no vas a tener ningún problema para estar en tu día a día porque estás siendo honesto contigo y esto verdaderamente hace que puedas vivir esa vida que yo digo de éxito, que es al fin y al cabo en esta coherencia la tranquilidad interna, la paz, la calma que te permite ya pues avanzar hacia donde tú quieras. Qué bueno, Jacobo, totalmente de acuerdo. Además, has dicho algo muy interesante sobre los primeros años de vida. Y es que, bueno, también la neurociencia ahora está detrás y ya también nos está diciendo cómo en los 7 primeros años de vida se cablea el sistema nervioso. Ujú. Realmente en esos años, o sea, es tan importante, no solo por tema de, bueno, crianza, educación, el desarrollo a nivel también del cerebro, ¿no? Del niño, de que esas creencias, esos hábitos, esos entornos en los que el niño se siente seguro o no, diferentes episodios que puede haber traumáticos o no y demás, pero a nivel de sistema nervioso, que es lo que también luego nos va a acompañar en el resto de nuestra vida, por esto lo voy a ligar un poquito ahora con el tema de la calma que también hablábamos, Sí. lo importante que son estos primeros años para luego realmente vivir con un sistema nervioso lo más regulado posible. Porque muchas de las regulaciones de los sistemas nerviosos de adultos, de personas como adultas que estamos, vienen, en la raíz viene ahí, ya desde esa infancia, incluso desde antes, desde el vientre de la madre o desde ya como estaba eso todo instaurado a nivel familiar, ¿no? Y que de esto tú también sabes un poquito. Entonces, qué interesante es, y quería sacar un poco el tema de realmente hacer o permitir este viaje de autoconocimiento y de esa gestión desde la infancia a los niños para realmente poderles hacer más libres, más felices y vivir más en paz. Porque desde pequeñitos, en condiciones normales, si no hay ninguna patología o alguna situación que pueda haber causado un trauma en el niño, los niños aprenden a gestionar, viven mucho más en el momento presente, disfrutan más el ahora, esa sensación de tiempo y espacio está un poco desvirtuada también por esa sensación de Sí. estar continuamente anclados, ¿no? Aquí a la fuente, al presente, a este plano, es como el disfrutar realmente de la vida desde el aquí y el ahora. Y como según vamos creciendo, nos vamos desconectando y nos vamos también desregulando. Y vamos Sí. un poco teniendo también ese tipo de creencias que nos hace pensar que todo lo externo, ya sea material, ya sea una opinión, ya sea una persona, una creencia, nos va a dar la felicidad y esa calma que tanto anhelamos interna. Que es también lo que comentabas tú y que estoy completamente de acuerdo. Pero que aparte de la coherencia, que es súper importante, y diferentes vías por las que podemos conseguir esa coherencia, ¿no? A través del trabajo de autoconocimiento, crecimiento personal, del trabajo también, pues, de todo lo que traemos, ¿no? A nivel de familiar, del contexto donde nos desarrollamos, de cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras pasiones, qué es lo que realmente queremos hacer en esta vida y demás, es el tener esa capacidad de ir hacia adentro para buscar ahí realmente y hacer ese viaje, que es lo que nos va a dar esa felicidad y esa calma. Ujú. Y Sí, sí, sí. perdona, hilándolo un poquito también con temas de los que tú hablas en este video podcast, al final hay herramientas que son muy sencillas para que podamos entrar en conexión con nosotros mismos y empezar a revisar, ¿vale? Porque simplemente ya con darnos cuenta de que algo está pasando, hay veces que ya es suficiente. Total. Y es Mira, venimos los dos del mundo de la música, del sonido, como yo he hablado. Bueno, la gente a ti te conoce más. em, pero claro, tú desde esa parte de música profesional, que has estado en contacto con el tema del sonido, hay una parte que siempre se olvida, que es tan importante como toda la música y como todo el sonido, que es el silencio. Ujú. Porque sin el silencio no vamos a tener música ni vamos a tener sonido. Y qué importante es el silencio, en este caso en nuestras vidas, que muchas veces evitamos, que no estamos preparados para sostener, y en ese silencio simplemente hacer una cosa que además en tu experiencia profesional es tan importante como respirar. Total. Silencio y respirar son
las dos herramientas que todo el mundo tiene a su alcance Ujú. para empezar directamente a hacer ese ejercicio de conexión o de desconexión, como lo queramos ver, o de poder encontrar ese momento para poder empezar a encontrar su coherencia, porque es en ese silencio donde muchas veces vamos a poder tener ese espacio para encontrar el tiempo para hacernos las preguntas y encontrar las respuestas de lo que verdaderamente es importante para mí como ser, ¿no? Entonces, a todas las personas que estén al otro lado de la pantalla, que nos estén viendo, que nos estén escuchando, simplemente es esa reflexión que pueden hacer. ¿Hace cuánto tiempo que no se sientan? 3 minutos, ¿eh? No voy a pedir más. Que es lo que a mí me gusta también esta medida, como muchas veces medida de tiempo. Una canción promedio hoy en día de cualquier artista, más o menos. No entremos en qué tipo, en qué es un artista, en qué no, y qué se escucha y no se escucha. Ese es otro debate. Es otro día. Pero una canción promedio, vamos a decir que dura entre 3 4 minutos. De un artista pop. Vamos a poner de un. ¿Vale? ¿Cuánta gente le cuesta estar lo que dura una canción de un artista, que son 3 minutos y medio por poner un tiempo estándar, estar en silencio? Porque siempre estamos con sonidos o con distracciones alrededor. Me da igual que se llame teléfono móvil, me da igual que se llame televisión, radio, lo que sea, porque hay muchos estímulos siempre alrededor, música, incluso, yo cuando ya estoy hablando de silencio, hablo de que no tengamos ninguna distracción, incluso un libro, que nos sentemos 3 minutos, 4 minutos en silencio a no hacer nada. Nada. Pero claro, Cuatro- ahí obligamos, ¿no? Ahí se obliga a la persona realmente a escuchar todo eso que está ahí. Claro. Y bueno, pues yo entiendo, ¿no? Entiendo por qué pasa, lo comprendo. Y creo que a veces es muy duro, porque las personas no están acostumbradas. Es como de repente, yo lo siento un poco como que quizás se siente como un poco un salto al vacío. O que se Ujú. ve como una caja de Pandora ahí, ¿no? Que si la abres un poco no sabes muy bien lo que va a salir. Y si vas a poder un poco gestionar todo eso y poderlo pues bueno, sacar adelante, ¿no? Todo lo que va a salir. O incluso escuchar nuestros pensamientos, que realmente es nuestra esencia. Es, claro, los pensamientos están ahí, pero tú te identificas con eso. Claro, realmente la mente, ay, porque esto es un tema muy interesante. ¿Realmente somos esos pensamientos son los pensamientos de otras personas que nos han hecho creer en eso como nuestras creencias y nuestra verdadera voz está más allá? Claro, Ujú. pero para todo este viaje maravilloso de ir hacia adentro y en esa escucha, como bien dices, lo primero es el silencio, sentarte y escucharte. Pero ese primer paso es un reto para muchas personas y como yo lo siento y lo veo pues día a día en personas que acompaño y en sesiones, muchas veces si las personas no se sienten seguras en su propio cuerpo, Ujú. bien porque el sistema nervioso esté desregulado, bien porque haya, bueno, pues mucha tensión, ¿no? A nivel muscular, a nivel de fascia, lo que sea, es como una barrera muy grande para permitir esa escucha. Es como que hay que derribar poco a poco eso, hacer que la persona se sienta segura en su propio cuerpo, que esté regulada y ahí es mucho más fácil que sean capaces de conectar con ese silencio, que ya como has comentado, el mundo de la música clásica ya hace unos cuantos años, bastantes años, de hecho diría más de un siglo más o menos, no recuerdo el año, John Cage, que es un compositor, bueno, de música ya moderna, hizo una composición de 4 minutos 33 segundos que se llama 4:33, Sí. que estaba la orquesta en silencio, sentada en el escenario y no había nada, era solo silencio, pero claro, cada vez que se interpretaba la obra, resultaba una obra diferente, porque en una se escuchaba más la respiración de las personas que en otra de repente pues se caía algo en el escenario y daba un golpe, tal. Era muy curioso, pero un poco el trasfondo de estas composiciones un poco más reivindicativas realmente es lo que has comentado tú, exactamente lo mismo, es el poder del silencio y para que haya música tiene que haber silencio también. Ujú. Y bueno, pues fenomenal, totalmente de acuerdo. Pero no sé si compartes conmigo la idea esta de que para muchas personas realmente es tan poderoso el silencio que muchas veces abruma. Claro, 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 porque ahí estamos en contacto con nosotros. Y es ahí cuando empiezan a aflorar, bueno, pues
todo lo que nos decimos al final, cuando hay espacios por llenar, y me voy ya incluso muchas veces a incluso la situación de entrar en un ascensor y encontrarte con un vecino o alguien que entra en ese mismo espacio tan reducido contigo, hay muchas veces que nos vemos obligados a tener una conversación. Y ahí empiezan a surgir ya esas incomodidades con el silencio. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos que tapar muchas veces el silencio, que quien habla primeramente va a ser nuestro ego, más que nosotros mismos. Y si en ese silencio estamos nosotros con nuestro ego, claro, porque estamos incómodos, porque nuestro ego, que son nuestros patrones, todo lo que nos decimos, todas estas partes de nosotros que nos condicionan, llamadas en creencias limitantes, o nuestros personajes, nuestro victimismo, pues toda esta parte está al descubierto. Y el ego no le gusta ser visto. Entonces, cuando estamos en silencio, claro, estamos incómodos porque, uy, ¿qué papel tengo que hacer ahora? Porque no tengo con quién representar esa figura. Entonces la gente, o incluso, claro, si no llegas a entender esta parte del ego, simplemente te das cuenta de la cantidad de pensamientos que puedes estar teniendo y que no están atendidos a lo largo del día, porque estamos en distracción continua. Por eso es uno de los ejercicios más poderosos es simplemente ese de sentarse en silencio, porque te das cuenta igual de que tu mente va a mil. Y evidentemente te permites, y así lo unimos con la parte que tú estás diciendo tú de la desatención que tenemos, por ejemplo, del cuerpo físico. Porque muchas veces, y a esto a cuánta gente también le ha pasado, a mí el primero, yo muchas veces hablo de todo esto, pero lo único que hago así a este nivel, que parece más teórico, es hablar de mi propia historia, ¿no? Trabajas durante X días seguidos y estás allí dándolo todo, en el empleo que sea, ¿Y qué pasa, no? Y estás tirando y estás aguantando, y cuando llega el tiempo de descanso, Te enfermas. te enfermas porque es entonces cuando se hace el silencio de la actividad. ¿Vale? Para tener el mismo ejemplo con los mismos términos. Surge el silencio y es tu cuerpo el que dice, oye, Jacobo, que es que me estás maltratando. Y tengo un dolor de lumbares que no me tengo, o me duele la cabeza, o me sale el resfriado que he estado aguantando durante toda la semana. Pues darse cuenta de cómo está tu cuerpo físico o de cómo está tu cabeza a nivel de pensamientos, pues solo con eso ya puedes empezar a actuar y a tomar decisiones. A mí hay un dato que me encanta, Nuria, y es que una persona promedio, ¿vale? Que digamos que tenga una vida más o menos normal, lo que cada uno entienda por normal. ¿Vale? Vamos a decir, sin preocupaciones grandes. Va a tener una media diaria de 60.000 pensamientos. 60.000. Ahora, cógete un cuaderno y escribe 60.000 frases. ¿Vale? Cuánto, ya de primeras ya dices, bueno, si en el colegio cuando me hacían copiar 100 veces, voy a estudiarme las lecciones para el próximo examen, por ponerte un ejemplo, y se te hacía pesado escribir 100 veces, imagínate 60.000 frases seguidas escritas. Una persona que esté en estados alterados, en el que su sistema simpático esté desajustado, con cortisol desbordado, en estados de estrés o ansiedad, el volumen de pensamientos se puede disparar hasta 95, 100, 105.000 pensamientos diarios. Escribid en un cuaderno lo mismo, 105.000 pensamientos que están pasando, conscientes e inconscientes, ¿vale? De todos esos pensamientos, ni el 5% son nuevos cada día. Son repetitivos todos los días. Hoy el despertador, hoy qué sueño tengo, hoy el café, a ver si hoy no me quemo, hoy la leche, qué amargo está, azúcar, pero tengo que dejar de tomar azúcar porque no me sienta bien. Todo esto son pensamientos que se están repitiendo y, como digo, la mayoría, el 95%, son los mismos todos los días. Una persona que medite, que haga técnicas de relajación, que se dé cuenta, se pueda dar cuenta de cómo está su mente y entienda cómo relacionarse con ella, puede bajar este volumen de pensamientos a unos 20.000 a lo largo del día. Y esto ya estamos hablando de una persona, pues lo que te digo, ¿no? Que entre en esos estados de estar más tranquilo, de poder vivir con una buena relación con la mente. Porque aquí, es que yo voy soltando cosas y a veces no sé si lo que te digo, tú me cortas que... No, es súper interesante todo y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Sí, tenemos que entender además que, claro, muchas veces en toda esta nueva últimas etapas en las que se ha venido tan de moda o tan de moda o ha entrado tan fuerte todas las partes de la meditación, el crecimiento del mundo espiritual, de la relación con el mundo interno, etcétera y demás, hay una cosa que, claro, parece que no tenemos por qué relacionarnos con nuestra mente o que tenemos que hacer desaparecer la mente, ¿no? Porque mucha gente sigue pensando que meditar es dejar la mente en blanco. Y no, meditar es aprender a relacionarnos con nuestros pensamientos. Perdón, Salud. gracias, porque nuestros pensamientos, nuestra mente tiene esa función, tiene que pensarlo. A veces en cosas útiles, que es lo mejor que podemos hacer, y hay muchas veces que está en la parte inútil. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con ella. Y a entender, volviendo a lo mismo, que muchas veces en nuestra mente no vamos a tener la razón. Que igual tenemos más razón cuando sentimos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla en función del tipo de persona que seas, ¿no? Ujú, Porque tu cuerpo te está hablando de lo que es bueno para ti o no. ujú. O que realmente entiendo que hay momentos que mi mente va a ser operativa y tiene el uso de estar pensando, por ejemplo, cómo voy a planificar las siguientes sesiones de terapia que puedes tener tú o de acompañamiento o los eventos que pueda tener yo o así para ir organizándome la vida, pero luego en otros temas empezar a soltar y, como tú decías, ¿no? Tanto gestionar lo que, bueno, este pensamiento no me importa, como a no identificarnos muchas veces con esas críticas o juicios que te haces hacia ti mismo cuando surgen según qué situaciones. Y a partir de allí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde ese silencio, darnos cuenta de qué está pasando para poder entender por qué me digo que me estoy diciendo esto, ¿eh? Porque luego ya si entramos en por qué me digo lo que me digo, pues Ya. volvemos otra vez a los 0 o 7 años. Como poco, más como decías tú, experiencias perinatales, experiencias que hemos vivido durante el embarazo, la epigenética con emociones o traumas heredados de padres, traumas espirituales. Es decir, que al final somos una caja de contenidos tan grande y tan inmensa que cuanto más aprendamos a ordenar qué es lo que está pasando en nuestro interior, por volver a centrar un poquito todo lo que era la conversación, pues nos va a ayudar a tener esa vida, como hablábamos antes, en coherencia, ¿no? Y Ujú. a partir de allí, pues eso, tomar las decisiones que verdaderamente estén alineadas conmigo, que la primera puede ser verdaderamente hacer ese silencio y a partir de ahí, pues decir, vale, hay veces que no voy a saber directamente qué es lo que quiero, pero también igual lo más importante es empezar a escuchar qué es lo que no quiero. Ujú. Y a partir de ahí ya se irá abriendo el camino, ¿no? Y, y a partir de ahí, como digo, cada uno puede ir andando y haciendo su camino, ¿no? Yo, claro, hablo de todo esto, hablo de los silencios, hablo de la respiración. En este camino, a mí, Nuria, me gustaría saber también cuáles son un poco las herramientas que tú has utilizado en tu camino, en tu evolución, en todos los cambios que has ido haciendo, que te han ayudado un poco a tomar conciencia de, oye, ¿quién es Nuria? Total. Bueno, pues yo comparto encantada, sobre todo por si hay personitas por aquí que no conocen un poquito mi historia. Pues yo realmente empecé a tocar un instrumento de viento de forma casual a los 7 años, el oboe. Ujú. Y bueno, pues lo que fue un juego y a empezar a trabajar la respiración con ese fin, que era tocar un instrumento, pues al final con los años, después de 24 años de carrera, porque el conservatorio es una carrera muy larga, se empieza muy pequeñitos y son pues muchas etapas y realmente muy duro, pero a la vez para mí era un auténtico placer. Pues se acabó convirtiendo en mi profesión y es en lo que yo me he dedicado pues durante muchísimos años a nivel nacional e internacional con orquestas sinfónicas, bueno, tocando en auditorios como el Carnegie Hall de Nueva York o siendo la voz solista de una orquesta en Sudáfrica que también viví allí años, por Asia, pues bueno, muchísimos años dedicada a la interpretación y también a la docencia en conservatorios, enseñando a muchas personitas y alumnitos que a lo mejor están por aquí, escuchando o nos escucharán más adelante en diferido, pues a enseñar a respirar, pero para tocar en un instrumento musical. En este caso el oboe. O sea, yo había conseguido llevar la respiración al más alto nivel, pero me había dado cuenta que realmente, pues como hablábamos, ¿no? Antes de ese punto de inflexión, que yo también lo tuve,
que fue un poco en torno, pues debido a una enfermedad, en uno de esos vuelos tan largos, pues tuve una trombosis que casi muero porque me dijeron que igual al día siguiente no me despertaba y sí que me desperté y conseguí pues recuperarme de esa trombosis. Y luego también la maternidad y demás, pues fueron como diferentes puntos de inflexión que me hicieron ser consciente que sí que había conseguido cumplir mi sueño, que era ser oboe solista en una orquesta internacional, dedicarme a eso y bueno, pues ofrecer música de forma sinfónica, ópera o lo que fuera a otras personas, ¿no? Y comunicarme a través de ese lenguaje de la música y ofrecer ahí ese servicio. Pero a la vez me di cuenta que yo estaba perdida. Yo no sabía aplicar esa respiración en mi vida, yo no sabía gestionarme bien las emociones, no sabía lidiar en el día a día, bueno, y sobre todo a raíz de estas experiencias que te dije, que realmente me hizo poner en prioridad que realmente lo más valioso que tenemos en esta es la vida, que es un regalo, que yo a partir de ese momento, que ya han pasado más de 10 años, todas las mañanas doy gracias. Yo me despierto y doy gracias a la vida por estar viva. O sea, a partir de ese momento, el día, es que, claro, partes de otro punto, es lo que hablamos antes de la mente y de ese poder de la mente que tenemos Sí. es como que programamos, ¿no? El sistema, estamos programando la mente con unos pensamientos, con unas creencias, cuando partimos ya de esa base al primer momento del día de agradecer estar vivo, viva en este mundo, ¿no? Y de decir, wow, tengo un día más por delante. Yo realmente volví a nacer. Y la vida me dio una segunda oportunidad y empecé a cambiar pues hábitos alimenticios, me empecé a cuidar mucho más qué es lo que comía. No es que comiera mal, pero no era consciente o no lo pensaba, cómo me cuidaba a nivel físico, el deporte que hacía, empecé a formarme como terapeuta pues, terapeuta somática, terapeuta de sonido, empecé a ver la respiración también desde un punto de vista más terapéutico para lo mismo que enseñaba a las personas que querían aprender a tocar el oboe en conservatorios o yo misma aplicaba en el escenario, aplicarlo a la vida real y a las personas en su día a día. Lo mismo que había hecho yo para mí misma, porque Sí, lo sí, sí. hice y luego pues con la maternidad también me di cuenta que la respiración consciente y esta forma de un poco entender la vida con esa coherencia de la que hablábamos en todos los cuerpos, en todos los planos, en todo lo que en tu realidad del día a día es muy importante a la hora de criar, de educar a los niños, ¿no? Y de llevarlos un poquito por esta vida consciente para que no se desconecten, que a mí es algo que me gusta decir mucho y que comparto, que ellos ya están conectados, pero si Ujú. nosotros como Totalmente. adultos estamos regulados y les ayudamos a mantenerse en ese punto de conexión durante los primeros años de vida, va a ser mucho más fácil que sigan conectados en el futuro. Entonces, pero bueno, esto es un poquito el resumen de toda mi historia y en los últimos pues ya 7, 8 años pues que empecé todo este viaje y a día de hoy pues soy terapeuta y trabajo pues con la respiración, como conoces, a nivel somático y de sonido. Y bueno, pues gracias a ti, que ahora me sirve un poquito de nexo de unión. Desde hace un par de años, pues yo empecé a investigar un poco porque sentía el llamado de las terapias energéticas. Y hace un añito, una cosa así, tuve la experiencia con Reiki que realmente pues se movió mucho en mí, pues, conecté con algo que yo ya sentía que estaba ahí desde hace muchísimo tiempo, pero que no, que pensaba que todo el mundo lo sentía, que todo el mundo lo percibía, que lo daba como por hecho y resulta pues que no, Ujú. que eso estaba ahí como muy sensible, que yo lo había desarrollado mucho a nivel artístico con la música, pero que a nivel energético pues era como otro salto más, ¿no? De ampliar esa conciencia. Y bueno, pues seguí mi caminito con el Reiki y había escuchado hablar de la nueva terapia hacía Ujú. tiempo. Y ¿cuándo ha sido? Hace mes y medio, una cosita así que hemos Sí, estado en sí. Madrid, por ahí más o menos. Bueno, sí, O un mes. no llega a un No, mes. menos, No, un menos, mes menos, y a sí. primeros de abril, a primeros de este mismo mes. Pues un mes. Bueno, pues yo me inscribí como, no sé, días antes, porque además acababais de estar en Valencia y yo no había, o sea, como que no, era como sí, no. Y de repente me vino, o sea, conecté y tienes que hacer esta formación en Madrid. Pregunté si había plazas y fue unos días antes, o sea, ni siquiera una semana, unos días antes que me inscribí para allá y yo tengo que ir y fui. Y realmente, Jacobo, te digo que, o sea, bendita conexión y bendita información que me vino porque, o sea, para mí ha sido increíble. O sea, ha sido un punto de inflexión muy grande
Y ahora nos contarás un poquito más tú de tu experiencia, porque tienes mucho más tiempo, más trayectoria en todo el tema energético con la nueva terapia. Pero para mí, pues compartir que ha sido como otro despertar, Ujú. como de otros que he tenido en otros momentos con otras experiencias y otras terapias, pero ha sido muy potente. Además, bueno, pues la vida lo ha querido así, pero mi experiencia en Madrid con vosotros fueron unos días muy intensos. O sea, jamás pensé que iba a vivir las experiencias que viví ahí esos días y compartir pues con personitas como tú que estáis ahí acompañando, que realmente pues son que como que no nos conocemos ya en principio de nada y después de esos días con las experiencias que tienes ahí es como madre mía, o sea, si es que no me han visto en una de estas ni amigos y familiares, ¿sabes? Y estaba aquí compartiendo estos días aquí estas experiencias. Así que, bueno, pues aprovecho un poco para pasarte la palabra con todo el tema de la nueva terapia, la terapia energética. Y antes de esto, yo quiero hacerte una Ah, pregunta, sí, ¿no? claro, claro. Fue justo sí, justo la última semana de marzo cuando nos conocimos ahí en esa formación, al final ha pasado, sí, un mes. Em, ¿Qué es lo que sientes que ha cambiado en un mes desde que tú hiciste esta formación? Pues para mí lo más significativo de esta formación es que yo antes ya conectaba con la energía, con la fuente, por así decir, pero no tenía la capacidad de conectar y desconectar cuando yo quería. Ujú. Sino que yo conectaba un poco de forma inconsciente porque venía, ¿sabes? Y yo ya, bueno, gente que nos esté escuchando estarán diciendo, ¿qué es esto de conectar? ¿Qué es esto que está Sí. diciendo? Estaréis un poco perdidos, ahora hablamos un poquito más para ponernos en contexto, pero bueno, la nueva terapia es una terapia energética de sanación cuántica y entonces, pues, de alguna forma, pues hay esa conexión con la fuente y a raíz de ahí, pues se lleva a cabo pues realmente la sanación, ¿no? El llevar a la coherencia pues, los diferentes cuerpos de la persona, el físico, energético, emocional y espiritual. Entonces, al entrar en ese estado de coherencia, pues la información fluye de forma más genuina, ¿no? Y más sincera y en conexión. Pues para mí lo que más he notado este mes, que se ha afinado mucho más, es esa capacidad de conectar y desconectar cuando yo elijo. Ujú. Y se ha intensificado muchísimo más. Y bueno, pues he tenido la suerte de ponerlo en práctica en sesiones con personas que se habían enterado que lo había hecho, que querían probarlo y realmente ser consciente del poder Ujú. de esta terapia. Entonces este mes ha sido como, pues como te decía, un renacer, pero también en cierta manera esa tranquilidad de yo poder conectar y desconectar. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Vale, si no lo Ah, explicamos un poquito más, sino sí, porque claro. Sí, sí, termina, termina. sí, pues eso, que fantástico, que todavía estoy pues integrando muchas cositas de lo que se vivió allí esos días, de lo que tuve la oportunidad de vivir y bueno, y agradecida, sobre todo agradecida. Pues a ti, a todo el equipo, pues sobre todo y también pues a los creadores, ¿no? De toda la metodología y todo lo que aprendimos, pero para mí pues ha sido una de esas vivencias que no se olvidan. O sea, para mí yo creo que la nueva terapia ha llegado a mi vida para quedarse de alguna manera. Todavía no sé muy bien cómo, Ujú. pero aunque ya solo sea para nivel personal, ha Sí. sido increíble. Bueno, que nombrabas esta parte de, para mí es más fácil conectar y desconectar. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de este concepto. ¿Qué significa? Bueno, vamos a llamarlo, por si hay gente, bueno, no sé muy bien qué tipo de audiencia tiene Aquí tenemos este de todo. podcast. Aquí tenemos de todo, pero como lo contamos, yo espero que siempre, como todo, de una forma muy cercana, muy amena, siempre yo animo a las personas que siempre cuando salgan temas, ¿no? O que hablamos sobre conceptos o cosas que no conozcan, no hayan escuchado, pues siempre abrir la puerta para que puedan investigar. Hoy en día es muy fácil, ¿no? Entonces aquí es como, bueno, compartimos estas experiencias y, bueno, nos podéis preguntar, tanto Jacobo podéis contactarle, me podéis contactar o internet, hoy tenemos muchísima información. Pero Pues bueno, os vamos a explicar un dejaré. poquito ahora aquí y os animamos que si esto os llama la atención, de alguna forma os ha vibrado o sentís que conectáis con esto de alguna forma, a poder buscar más información, que hoy en día es súper fácil. Así que
Y por Claro. supuesto, cualquier duda que tengáis podéis dejar en comentarios Mm, cualquier pregunta y os responderemos mm. a posteriori de este directo cuando las preguntas que nos vayáis haciendo y por supuesto pues lo que decía Nuria, ¿no? También si queréis contactar con nosotros pues nos escribís y nos podemos poner en contacto para resolver todo tipo de dudas, para lo que necesitéis. Y cerrando la cuña publicitaria del día. Me conecto, me desconecto cuando quiero y con mayor facilidad. Vamos a entenderlo. Para los neófitos un poco en esta disciplina, en esto que estamos hablando, de conectar con la fuente, conectar con el ser superior, conectar con la conciencia universal, el gran espíritu, Dios, como tú quieras llamarlo, que es a lo que nosotros nos conectamos. Y tenemos que decir que al fin y al cabo estamos conectados siempre porque Mm, cuando estamos en este plano de conciencia, cuando mm, estamos en esta vida, nosotros estamos conectados siempre a algo superior. ¿Qué sucede? Que hay veces que imaginad que nosotros tenemos aquí, antes teníamos un cable, ¿verdad? mm, Ahora tenemos como una línea wifi que al fin y al cabo, como si se nos conectara desde esta parte de aquí arriba con esa gran operadora que está arriba. ¿Qué sucede? Que hay veces que este canal, esta línea wifi a veces tiene interferencias. mm. Entonces a veces estamos como desconectados, ¿vale? Parece que no tenemos conexión con la parte de arriba. Pero hay otras personas que de serie como que tienen esta parte más limpia. Entonces se conectan más fácilmente con esa gran operadora. ¿Qué sucede si yo me conecto a la wifi? Pues que puedo recibir información a través de datos, ¿vale? Y esto muchas veces lo podemos llamar intuición, lo podemos llamar, por ejemplo, inspiración, sobre todo en un ámbito más artístico, por Artístico. ejemplo, Ujú. que tengo una capacidad de concentración en la que me vienen ideas, ¿vale? O que puedo incluso amplificar las sensaciones que recibe mi cuerpo del exterior, ¿vale? Esto sería un poco como las sensaciones que se pueden experimentar, asociar a me conecto, ¿vale? Por recibirlo de alguna manera, al fin, por reducirlo de la manera más sencilla, que a mí me gusta poner las cosas así como muy sencillo con este tipo de metáforas para entender qué es esto de conectarse. ¿Qué sucede? Que hay veces que seguro que a más de uno os ha pasado que habéis estado hablando con alguien, ¿no? A mí me pasa esto mucho con mi madre. No sé qué le pasa al teléfono de mi madre, que se despide, parece que cuelga, pero nunca cuelga, ¿no? Se queda el teléfono como ahí sin colgar. Y esto pasaba antes que a veces llamas a un número, a un teléfono fijo y hasta que no colgabas tú, si no, se seguía la llamada y la línea ocupada. Pues pasa lo mismo, que hay veces que igual, como decía Nuria, tú te puedes conectar, puedes tener esa facilidad de conexión con la parte de arriba, pero no se acaba de cortar la conexión, esa llamada de teléfono, esa conexión de datos que has establecido con la operadora para volver un poco al plano presente, este plano 3D en el que nosotros nos movemos, en el que estamos en la parte física y mental. Entonces, pues que hace falta a veces cerrar esa llamada para poder volver a estar en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que hay veces que cuando nosotros estamos en esa parte de conexión, entramos en ese estado de flujo, en el que el tiempo pasa, en el que se acentúan, como decía, los sentimientos, las sensaciones y todo, y como que no estamos aquí. Incluso hay veces que se puede entender en un argot un poquito más popular, como que la persona está como un poco volada porque parece que no está aquí presente. ¿Vale? Pues es verdad, porque estamos en una frecuencia que es más alta que la que nos movemos habitualmente, entonces todo lo que es ese entendimiento a través de esa intuición, información que va surgiendo, esa conexión que se produce, pues nos saca un poco del cuerpo físico, por decirlo de alguna de manera que no estamos tan presentes. Entonces es necesario aprender a colgar esa llamada para poder estar en el aquí y en el ahora, como digo, para estar donde tenemos que estar, ¿no? Porque nosotros vivimos en un plano que es el 3D, que es un estado de conciencia, que es donde nos movemos en el día a día y es donde tenemos que estar al fin y al cabo cuando estamos en este plano de conciencia. ¿Qué sucede? Que también a veces cuando nos conectamos elevamos y vamos a otros planos de conciencia en el que empezamos a hablar de energías más o de unas partes más energéticas, más espirituales, en el que la parte física no tiene tanta presencia, etcétera y demás. Entonces, esto es un poco el resumen que podríamos hacer de qué es conectar. ¿Qué sucede muchas veces cuando conectamos? Pues que también encontramos una vía, evidentemente ya hemos dicho una de las partes importantes, que es la de la inspiración, que muchas veces está presente dentro del mundo artístico, por ejemplo. O es que yo hay veces que es que me ha venido una idea,
También a veces estamos conectados, entramos en un ritmo de flow, de creación, a veces de proyectos, aunque no sean artísticos, ¿no? Bueno, imagínate, hay un arquitecto que también es una parte de arte, pero que, bueno, o alguien en el desarrollo de un sistema informático, por llevarlo a algo más práctico, también puede estar conectado y crear, por ejemplo, una aplicación o lo que sea, ¿no? Y también podemos utilizar esta capacidad, al fin y al cabo, de estar conectados con esa fuente, con esa operadora en la que estamos enchufados siempre, para utilizar esa capacidad para sanar, que es a lo que tú te dedicas y yo me dedico tanto eso en consulta como formador, ¿no? Aprovechamos la energía, ese contacto de esa red wifi con ese operador gigante que tenemos sobre nosotros para renovar al fin y al cabo la energía de la persona y trabajarla para que podamos empezar con un equilibrio de su cuerpo energético, que es una capa que nos envuelve más allá del cuerpo físico que nosotros podemos tocar, hay una parte que nos envuelve, y es ahí donde muchas veces nosotros consideramos que hay al fin y al cabo un estancamiento de energía que es la que provoca muchas veces las dolencias físicas, ¿no? Entendemos que la salud energética sucede, es más importante cuidarla casi que la física, porque casi todo sucede antes en el plano energético que en el físico. Es decir, hay una manifestación primeramente en lo energético que luego tiene lugar en lo físico. Un ejemplo rápido, ¿vale? Si yo entiendo que tengo como un huevo que me recubre, ¿vale? Vamos a poner aquí así. Y aquí hay un bollo o hay aquí como una pelotita, ¿vale? Las pelotitas estas que tiramos con velcro cuando éramos niños a una diana de felpa, ¿no? ¡Pa! Y se tira, ¿no? Y se quedaba aquí la pelota. Pues tenemos que aquí esto es una emoción que yo no he gestionado. Joder, me ha dicho no sé quién, me ha dicho fulanito que qué mal me había quedado esto que he hecho y se me queda aquí la frustración y el run run, ¿vale? Se queda aquí como una pelotita pegada en mi cuerpo energético, por lo tanto está acumulando espacio. Si empieza a haber muchas pelotitas aquí alrededor, por ejemplo, de mi cabeza, ¿qué puede suceder? Que toda esta presión de todas esas pelotitas que yo no he sabido gestionar empiezan a suceder, por ejemplo, problemas de ansiedad, de insomnio o de dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que nosotros aprovechamos esa conexión con la fuente que estamos diciendo para retirar todo ese material sobrante que no tiene que estar aquí, y que de esta manera, cuando toda esta parte vuelve a estar libre de todos esos desechos que se han ido acumulando, pues empiezan a disminuir, por ejemplo, esas sensaciones de ansiedad, de insomnio, de dolor de cabeza, lo que se vaya manifestando en función de la persona, ¿no? Al fin y al cabo, a mí me gusta decir siempre que es todo un equilibrio de nuestro sistema energético para poder encontrar el bienestar y, sobre todo, volviendo ya incluso al inicio de los tiempos de esta conversación, esa paz interior, esa calma que al fin y al cabo nos aporta la coherencia que empieza a surgir muchas veces cuando todo este material que tenemos aquí, que es material sobrante de manera invisible, pues lo vamos retirando. Qué bueno, Jacobo. Y qué buen hilo conductor que has hecho, como bien estaba pensando, y que realmente es otra de las sensaciones que se tiene cuando se vive la experiencia de la nueva terapia. Y es que cuando estamos conectados con esa fuente, ¿no? Con esa conciencia superior, Dios, cada uno como la quiera llamar, la sensación de paz y de tranquilidad, al final felicidad, ¿no? Y de estar pues en un estado de profunda coherencia y conexión es brutal. Y es que realmente es una herramienta más que nos lleva a eso que creo que es el fin que tenemos todos en esta vida, ¿no? Al final yo creo que todo el mundo lo que quiere es vivir en paz, vivir en conexión y vivir feliz. Lo que pasa es que muchas veces o no sabemos o no tenemos las herramientas para ello, o estamos tan perdidos pensando, como hablábamos antes, en lo de fuera, que nos olvidamos de lo de dentro. Pero no deja Sí. de ser una herramienta más, una terapia para ir, el fin es ese, es el buscar esa coherencia en la persona, en este caso en todos los cuerpos, para a través de esa conexión con la fuente conseguir el equilibrio, conseguir la paz y conseguir pues también salud, ¿no? Y felicidad, por supuesto, porque cuando tenemos paz, tenemos tranquilidad y tenemos salud, pues normalmente el resto ya nos apañaremos para irlo consiguiendo, ¿no? Pero ya con eso es como un Totalmente. buen punto de partida. Así Sí. que, pues es maravilloso. Y como hablábamos, pues eso, al inicio se ha ido un poquito tejiendo toda la conversación. Y bueno, pues hablando un poco del espacio-tiempo, a mí se me ha pasado la hora volando. A ti no sé, Sí, Jacobo, sí, sí. Yo pero estaba diciendo, acabamos de empezar y ahora miro el tiempo y digo, ups, ya estamos con la hora aquí cumplida. total, total.
Así que nos vamos a ir ya cerrando. No sé si te apetece compartir alguna cosa más, dónde te pueden encontrar, redes sociales, proyectos que quieras compartir. Aprovechamos Sí, este ratito. bueno, muy rápido. Hoy en día donde más me muevo porque ya me parece suficiente es en Instagram. Me pueden encontrar como @jacobo_elizalde_ y allí voy subiendo también, pues bueno, eventos que voy organizando, consejos acerca de sanación cuántica, explicaciones acerca de todo esto, directos, eventos que organizo con los baños de sonido, retiros, etcétera y demás. Allí es donde tengo un poquito la información y a través de esa vía es donde tengo centralizado más o menos todo, porque es allí donde tengo también contacto directo a través de mensaje directo. Ujú. Y así es como principalmente me van a encontrar. Si hay algún resto de antiguos proyectos, por si alguien quiere echar un poquito de vistazo atrás, de un proyecto que se llamaba Armonizarte, que fue el proyecto con el que yo empecé el trabajo con el sonido hasta que derivó ya en Jacobo Elizalde. Pero bueno, ya digo que es información un poquito ya más antigua. Entonces, pues bueno, principalmente allí. Y encantado de lo que digo, Nuria. Sobre todo que si tienen cualquier tipo de pregunta, comentario, que escriban también aquí en los comentarios de este vídeo y les atendemos para lo que necesiten y responder todas las dudas que tengan, sobre todo lo que hemos hablado, que ha sido mucho y realmente poco de lo que habíamos hablado que íbamos a hablar tú y yo. Pero bueno, yo si también a la gente le ha resultado interesante y quieren que abramos un segundo directo para hablar de otros temas que han salido y hemos tocado tangencialmente Ujú. o que tengan que ver con todo lo que hemos hablado, o si a ti te apetece, yo ya sabes que encantado, que ya ves que esto de hablar me gusta. Entonces, encantado para estar, como he dicho también al principio, al servicio para poder difundir también todo este conocimiento. Qué bueno, Jacobo. Pues ha sido un auténtico placer contar contigo Un esta gusto. semana aquí. Agradecer a las personas que nos vayan a ver en el vídeo que hayáis estado aquí acompañando. Como ha dicho Jacobo, podéis dejarnos en comentarios, escribirnos. Estaremos encantados de contestaros. Y bueno, pues nada, la semana que viene nos vemos en una nueva entrega de estas charlas que respiran con una nueva personita bueno, pues siempre un placer compartir con todas las personas que estáis pasando por aquí, que de una manera u otra pues os admiro y por eso pues quiero que forméis parte de todo esto. Y Jacobo, como has dicho, quién sabe, igual segunda parte en un tiempo, porque hemos abierto muchos melones, hemos sacado muchos temas y bueno, eso quiere decir que al final hemos estado, yo creo que a gusto, ¿no? La conversación ha ido fluyendo y han ido saliendo cositas. Así que bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Un placer, Jacobo, y mis mejores deseos. Igualmente, chao, chao, un Un saludo a abrazo. todos.